¿Qué tal, amigas y amigos que pues nos ven a través de este medio? En esta ocasión nos acompaña el ingeniero Jorge López Guzmán, quien es coordinador estatal del INEGI. Dentro de su trayectoria sabemos de que lleva más de 22 años al frente del INEGI aquí en nuestro estado, un gran conocedor de la realidad de nuestro estado de Oaxaca. Y nos da mucho gusto, Inge, que nos pueda acompañar en este episodio para compartir algunas ideas, alguna pues información que seguramente será de muchísima importancia. Usted como conocedor de la realidad de nuestro estado, el hecho de que pues ha estado al frente del INEGI a través de estos años, sabemos pues de todos los conocimientos que usted tiene, de conocer cada región de nuestro estado, pero pues antes de ello, primero conocerlo, Inge, de su propia voz, ¿no? Sus antecedentes, su trayectoria, el hecho de que esté con nosotros, pues es de mucho agrado. Pues muchas gracias, Artemio. Antes que nada, agradecerte que me permitas estar el día de hoy aquí contigo teniendo esta conversación. Y bueno, pues hablar un poco de un servidor, pues es su servidor, Jorge López Guzmán. Mi trayectoria básicamente ha sido en la administración pública. Egresé de la carrera de ingeniero agrícola en la UNAM y ahí empecé trabajando en principio, me recuerdo, en la Secretaría de Educación Pública, dando clases de biología a nivel secundaria. Posteriormente tuve la oportunidad de participar en la Secretaría de la Reforma Agraria, extinta Secretaría de la Reforma Agraria, como promotor agrario. Y posteriormente de ahí pues ya me vine a Oaxaca a probar suerte, porque esos trabajos fueron en la Ciudad de México, y tuve un tiempo fugaz en la Secretaría, lo que era Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, en el área de agroindustrias, para posteriormente de ahí ya incorporarme al INEGI. Desde 1986 empecé ya a laborar en unos proyectos de INEGI. Hubo un parteaguas ahí que estuve un tiempo lo que era el IFE 90-91 por el tema de la credencial para votar. Este proyecto que inició en aquel tiempo, tuve la oportunidad de iniciarlo aquí en Oaxaca con este proyecto y luego ya volver a regresar a INEGI para 1993 y ya para estar al frente de lo que es actualmente la coordinación estatal, que es la representación del INEGI aquí en Oaxaca. A partir del año 2000 a la fecha he estado participando aquí en el Oaxaca y en INEGI. Qué gusto, ingeniero. Pues de hecho tuvimos la oportunidad de conocernos en algún momento en la función pública y sabemos que la información que provee el INEGI es de suma importancia porque les da a los municipios y a nuestro mismo estado en su conjunto, pues tener la información clara, ¿no?, de la realidad. Y en ese sentido sabemos de que para poder resolver los diferentes problemas que aquejan a nuestros municipios en nuestro estado, es primero también conocer los diagnósticos y a través de la información que el INEGI nos brinda, pues poder saber hacia dónde podemos ir y de qué manera poder resolver los diferentes problemas, ¿no?, y las necesidades que hay en nuestro estado y en nuestros municipios. Pero para ello, ingeniero, ¿cuál dentro de toda su trayectoria aquí en Oaxaca, para usted cuál ha sido y es la realidad de nuestro estado, hacia dónde vamos, pero también saber cómo hemos venido transitando desde, pues podríamos decir, desde el 2000 a la fecha? Pues sí, mira, yo creo que la información estadística y geográfica, siempre nosotros como INEGI lo comentamos, pues es un insumo fundamental para conocer la realidad. Es decir, conocer la realidad a través de números, a través de mapas, de cartografía, y eso nos permite, en este caso, como tú ya señalas atinadamente, cuando estamos en la administración pública nos permite tomar decisiones, evaluar políticas públicas, hacer acciones en favor de la ciudadanía, de la población, y estos datos, insisto, son fundamentales. Un poquito poderte comentar, si hiciéramos una reseña de cómo veo a Oaxaca. Oaxaca tiene un sinnúmero de oportunidades, pero también de situaciones que hay que atender. En ese sentido, de entrada, estamos en el área geográfica de la región sur-sureste de nuestro país, una región en donde de entrada, si lo vemos ya en el contexto nacional, pues tenemos de entrada diversos tipos de clima. Tenemos desde climas fríos en las sierras hasta climas cálidos en las regiones de la costa. Esto necesariamente impacta en la diversidad y biodiversidad que tenemos en Oaxaca. Y si bien es cierto, hay entidades como por ejemplo Tabasco, que es la entidad que recibe más agua,
pues también Oaxaca tiene un área geográfica donde también eso nos beneficia, las regiones del Papaloapan, partes del Istmo, en donde hay una precipitación fluvial importante. Tan es así que tenemos presas en la región del Papaloapan, tenemos presas en la región del Istmo, que de algún modo captan esta lluvia que cae en esas estaciones. ¿Y esto qué nos favorece? Pues favorece, por ejemplo, a la agricultura. Tenemos una extensión agrícola importante en Oaxaca y a palabras reales diríamos que las zonas de potencial productivo agrícola la tenemos en la región del Istmo, el Papaloapan y la costa. Ya hacia el centro del estado, pues obviamente sí tenemos zonas un poco más con retos en cuestiones climatológicas. Recordemos la zona de la Mixteca, en donde hay zonas muy secas en ese sentido, pues que impactan obviamente en la productividad y en la actividad agrícola y ganadera. Pero bueno, así está la diversidad en nuestro estado. Una de las cosas que siempre llama mucho la atención es que tenemos 570 municipios. Somos la entidad que más municipios tiene y eso indudablemente también es un reto en la parte de la administración pública. Tú lo viviste. Finalmente son 570 administraciones públicas que hay que atender y que tienes que plantear un desarrollo, digamos, congruente en ese sentido y que no es tan fácil por esta situación. Adicional a esta situación de los 570 municipios, pues bueno, también con grandes diferencias en las cuestiones económicas entre municipios en ese sentido. Pero bueno, viendo así el contexto de Oaxaca, ¿qué te podría decir? Primero, somos la economía 23 a nivel nacional, si lo medimos desde la óptica del Producto Interno Bruto. Entonces, pues sí, si bien es cierto, tenemos una gran diversidad y biodiversidad y potencial, pero aún así, pues bueno, tenemos retos que atender. O sea, tenemos una población de más de 4 millones de habitantes, que esos 4 millones son población que hay que atender para que puedan tener alimento, sustento. Entonces, si te das cuenta, vas viendo cómo Oaxaca, si bien es cierto, tiene muchas oportunidades, pero también tiene fortalezas y con eso hay que trabajar. Claro, ingeniero. Pues ahorita pues se ha estado hablando mucho sobre cómo ir adaptándonos, ¿no?, a las realidades. Precisamente la pandemia del 2020 nos vino de sorpresa y prácticamente pues ahorita que estamos todavía, ¿no?, dentro de esta situación, pues seguramente que a través de la información que difunde el INEGI habrá elementos que quizás habrá que fortalecer o qué hace falta para que los municipios puedan, digamos, como aprovechar todo lo que el INEGI elabora y que pueda ser de muchísimo valor, ingeniero. Pues mira, nosotros siempre hemos insistido, vuelvo a decirte, que lo que nosotros damos es información. Te comento que una vez, dentro de mi trayectoria y experiencia, llegué con un presidente municipal y el presidente municipal me decía, bueno, ¿y tú qué me traes? Porque viene tal delegación y me trae proyectos, y viene tal otra delegación y me trae programas sociales, y llega tal y me trae inversión para esto. Tú como INEGI, ¿qué me traes? ¿No? Y yo le decía, pues te traigo información estadística para que tú, con base a esto, puedas desarrollar proyectos que impacten y desarrollen en tu municipio. Te traigo información estadística para que puedas tomar decisiones y evaluar y asignar recursos muchas veces a las comunidades. Entonces, eso es lo que te traigo. Parece muy subjetivo esto, porque en la práctica la gente lo que dice es, pues yo quiero cosas tangibles. La información estadística es, insisto, es un insumo para poder tomar decisiones y es lo que nosotros les damos a los presidentes municipales. Información para que ellos, tú lo sabes, que por ley ellos tienen que hacer su plan municipal de desarrollo, ¿no? Y tienen junto con eso que hacer después proyectos. Normalmente las comunidades, ¿qué reclama la gente? Pues reclama agua, porque es una de las situaciones primarias que la gente lo reclama, el drenaje, la electricidad, la vivienda, los caminos, las escuelas, los hospitales y todos esos tipos de proyectos, pues siempre las instituciones te dicen, bueno, pues fundamentamelo y susténtame en cuál es tu necesidad. Y para eso están los datos estadísticos, para que justamente con eso pues se plantee cuáles son las necesidades, cuáles son las prioridades y se puedan asignar los recursos. Eso es lo que nosotros insistimos mucho con los presidentes, que es la labor del INEGI, darles información. Claro, ingeniero. Comentaba usted algo muy importante,
La labor del INEGI es otorgar la información que son de insumos para que los municipios puedan identificar la realidad que existe, o que sea una guía que les permita saber hacia dónde poder dirigirse. ¿Cuál ha sido el reto que el INEGI ha tenido en estos años para que precisamente esa información pueda llegar a los municipios, que los municipios los puedan interpretar? Porque es toda información que de alguna manera a veces se puede complicar, conociendo de que pues son 417 municipios que son de sistemas normativos internos, y muchos de esos municipios, o la gran mayoría, pues son de periodos muy cortos, ¿no? De un año y medio, si acaso llegan a los 3 años, pero eso dificulta mucho el que se pueda manejar la información para que sea de utilidad para poder, como bien lo comenta, pues no, servirles para su planeación municipal. Ahí hace falta capacitar más a los presidentes o estar más en contacto con ellos. ¿Qué hace falta, coordinador? Sí, justamente lo que tú decías, nuestro reto justamente es cómo llegar a esos 570 presidentes municipales y decirles, aquí estamos como INEGI para apoyarte en tu gestión de administración. Y mira, lo hemos tratado de resolver de alguna forma, es el cúmulo de información estadística es mucha, en verdad es mucha la información que el INEGI genera. Entonces lo que hemos armado es lo que llamamos carpetas municipales. Es un compendio de información estadística muy sucinta, muy breve, muy concisa de lo que es lo importante para los municipios. Y entonces hemos hecho estas carpetas municipales, y en coordinación y colaboración con el gobierno del estado es como bajamos esa información para que los presidentes municipales tengan esos datos y los utilicen, ¿no? Entonces así ha sido nuestro reto y lo hemos tratado de solventar de esa forma. Otra, como tú señalabas adecuadamente, la capacitación, que no es tan fácil porque implica o ir o que ellos vengan para acá. Y hemos tratado de hacerlo a través de los medios digitales, como existe ahora el internet, y una capacitación a distancia. Pero pues tenemos también el reto de que no en todas las comunidades hay internet, y entonces se nos complica. Pero estamos siempre explorando y buscando cómo hacer para acercarnos a las autoridades municipales. Muy bien, ingeniero. Ahorita hemos hablado en algunas ocasiones de que para poder cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible a 2030, en el cual en 2015 Naciones Unidas implementó la Agenda 2030, seguramente que el INEGI va a tener una gran participación en este proceso, ¿no? Estamos ahorita iniciando, llevamos ya pues el tercer mes del 2023, nos quedan de aquí a 2030 alrededor de 7 años, podríamos pensar. ¿Cómo ve la participación del INEGI dentro de este proceso del desarrollo? Sabemos de que es todo un reto, de que llegar a una armonía en esa parte entre el desarrollo social, el desarrollo económico, pero sin poner en riesgo nuestros recursos naturales. Seguramente que el INEGI tendrá muchísima participación en estos años, ingeniero. Pues mira, la participación del INEGI va a ser seguir fomentando la producción de información estadística para justamente tener lo que pide la Agenda 2030. Finalmente es indicadores, es información, cómo vas con respecto a esto, ¿no? Y para eso pues requerimos tener la información estadística. Entonces el INEGI lo que ha planteado es pues seguir produciendo información. Uno de los primeros trabajos fuertes que tenemos es lo que se genera por datos sociodemográficos, el famoso censo de población y vivienda, los conteos, y el próximo 2025 pues tenemos un conteo de población que viene a complementar el censo del 2020 para tener un montón de información que se deriva de ella para poder dar muchos indicadores de 2030. Tenemos los censos económicos, es otro proyecto importante, y estamos trabajando mucho en generar información porque creo que donde hemos tenido más un reto como país es en la información que tiene que ver con el medio ambiente. Ahí es donde el país todavía nos falta tener información en ese sentido, y el INEGI está trabajando pues para ir generando este tipo de datos estadísticos en colaboración con las otras dependencias, porque también quisiera entender y explicarle que si bien es cierto nosotros como INEGI generamos información, pero también muchas dependencias de la administración pública estatal, federal, municipal generan datos estadísticos, y que eso contribuye a tener todo lo que hoy le llamamos el famoso sistema de información estadística y geográfica. ¿Algún comentario extra, sobre el tema de cómo podemos ver o cuál va a ser su visión
de aquí al 2030? Pues mira, hay muchas formas de ir viendo qué va a pasar con el 2030. De entrada te comentaría, y estaba yo revisando antes de venir a esta plática contigo algunos datos. ¿Qué va a pasar en el 2030 con Oaxaca? Si bien es cierto ahorita, en cuanto a población decíamos que teníamos 4 millones, muy seguramente para el 2030 llegaríamos muy cerca tal vez de los 5 millones de habitantes. Y vamos a empezar a envejecer como población. Ahorita tenemos una población joven en Oaxaca. Todavía es una población joven y esto tiene que ver con el famoso bono demográfico. ¿Qué significa esto? Hay jóvenes que pueden utilizar su mano de obra para que sean productivos. Pero en 2030 Oaxaca empieza a envejecer y entonces eso va a empezar a cambiar mucho el ritmo de va a haber menos niños, va a haber más personas adultas, más demanda de salud en los hospitales, en fin, va a cambiar un poco esa perspectiva. Ese es un reto para Oaxaca. La otra situación indudablemente es que Oaxaca va a tener que diversificar mucho de su crecimiento económico porque actualmente ahorita la mayoría de nuestra actividad económica se basa en el establecimiento muy pequeñito. Normalmente son las personas que ponen una papelería, una miscelánea, trabajan ellos y una persona más. El 97% de los establecimientos son pequeñitos y eso genera un problema de que la mayoría de nuestra población tiene lo que le llamamos un trabajo precario. Precario es que no tiene derecho al Infonavit, no tiene derecho al servicio social, no les dan aguinaldo y eso es una presión. Creo que Oaxaca tendrá que trabajar mucho en ese sentido junto con la federación para mejorar las situaciones de trabajo. Entonces, como podrás verte, Oaxaca tiene retos muy importantes para el 2030 en cuanto a su población, en cuanto a la economía, para mejorar muchas cosas. Entonces creo que Oaxaca tiene que ir a apuntar a fortalecerse a 10 años. Gracias, ingeniero. Pues hemos escuchado, ¿no? Toda la experiencia que aquí el coordinador del INEGI aquí en Oaxaca nos ha compartido y que seguramente será de muchísimo valor, ¿no? Para la audiencia que en su momento habrá de ver este episodio. Sí es importante señalar de que muchos de los retos que vivimos en nuestro estado, pues es un trabajo que se tiene que hacer en conjunto, en equipo. Cada quien tiene que aportar su granito de arena para que en 2030 podamos ver a Oaxaca como una entidad mucho mayor, pues armónica, ¿no? En todos los sentidos, pero va a requerir de un trabajo en conjunto. ¿Alguna última reflexión, coordinador, para...? Pues bueno, yo creo que, insisto, creo que el trabajo también de un crecimiento de la población, un país, de una entidad federativa, tiene que ser, si bien es cierto, es el esfuerzo de un gobierno, pues también el esfuerzo de los ciudadanos. No podemos decir que simplemente dejar que el gobierno nos haga todo. Nosotros como personas tenemos también, como ciudadanos, tenemos un trabajo que hacer en ese sentido. Entonces, pues bueno, los ciudadanos también tenemos que entender que nuestro trabajo va encaminado a hacer lo propio a nivel del núcleo básico que es la familia y de ahí con nuestros vecinos y después con toda la sociedad y contribuir a que mejore todos los aspectos de nuestra vida en lo individual y en lo social. Pues le agradezco de antemano, coordinador, la participación en este episodio. Ojalá no sea la primera ni la última. Vamos a seguir fortaleciendo estos trabajos para que podamos también compartir, ¿no? Las ideas y buscar propuestas que nos permitan, pues, a través de la experiencia que ustedes como servidores públicos tienen al frente de las instancias, puedan también, dar ese valor hacia nuestro estado. Muchísimas gracias, ingeniero, por su participación. Gracias, Artemio, por invitarme a esta plática. Gracias. A la orden.